Hola, ¿qué tal? El lavador de dinero más grande de México y brazo derecho del analfabeta nacional Peña Nieto, estoy hablando de don Luisito Videgaray, aunque aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis porque en la práctica política yo creo que es al revés. El señor Penamiento es el brazo derecho de Luis Videgaray, porque quien está efectuando todas las operaciones presidenciales es realmente este lavadinero quien usa a Penamiento como títere y antifaz. Oficialmente sabemos que Enriquito solamente es un títere y el primer eslabón en la cadena de quienes están detrás de él es el delincuente Videgaray. Bueno, pues este señorcito que lavó miles de millones de pesos durante la campaña, declaró la semana pasada en el periódico The Wall Street Journal, o como se diga, que la reforma energética que permitirá la inversión privada en Pemex se podría concretar en enero de 2013. Esta rata de la pandilla de las ratas inmundas tiene como objetivo prioritario dentro del gobierno que dirigirá a través de Peña, y si es que lo dejamos, entregar este recurso natural y patrimonio de la nación que nos pertenece a todos a manos extranjeras. ¿Se dan cuenta de la dimensión de la agenda de esta dictadura? No es posible que sean tan voraces, no es posible esta masacre política. Y todavía hay algunos que creen que el cártel del PRI no es tan malo. Hombre, si entrando los diputados de este cártel reforman la ley federal del trabajo, arrasando con los derechos de los trabajadores. Ahora el nuevo gobierno entregará Pemex a extranjeros lo más pronto posible. Hermanos mexicanos, estamos en guerra. Están arrasando con nuestro país. Estamos viviendo el peor gobierno en nuestra historia. Si realmente fuera un gobierno democrático, estas personas estarían discutiendo sobre políticas y estrategias que resolvieran los verdaderos problemas que destruyen al país. Podrían estar desarrollando estrategias modernas e inteligentes para la generación de fuentes de energía alterna y sustentable, como lo hacen los países con gobiernos serios, como por ejemplo Noruega, Dinamarca, Suecia, Austria, Alemania, España, etcétera, pero no. Podrían estar presentando estrategias para reformar el sistema pésimo de educación pública que tenemos, para mejorar el déficit de espacios para estudiantes en las universidades públicas, para corregir el problema del sindicato de maestros, etcétera. Podrían estar presentando programas para proveer más alimentos a las miles de familias que sufren de miseria alimentaria. Podrían estar presentando programas serios para sacar a los jóvenes del crimen organizado y enrolarlos en los bachilleres y en las universidades. Podrían estar presentando proyectos de comunicación modernos, vías férreas modernas y eficientes como en Norteamérica y Europa, pero no. Podrían estar proponiendo un mejor sistema de seguro social de cobertura médica para todos, como lo es en casi todos los países de Europa, pero no. Podrían estar presentando nuevos programas para el apoyo a las pequeñas empresas nacionales, pero no. Favorecen y apoyan a la industria extranjera. Podrían estar presentando reformas fuertes al sistema judicial para atacar al crimen organizado desde la raíz, no lo pendejo y violento como lo ha hecho el borracho Calderón. Podrían estar presentando estrategias para limpiar al gobierno de sus cientos de nexos con el crimen organizado. Podrían estar trabajando sobre infinidad de cosas buenas. Existen los recursos económicos en este país para desarrollar proyectos de todas esas categorías, pero no. Son unos malditos mediocres y unos enfermos de ambición al dinero los que dirigen esos recursos. Esa plaga de políticos que dirigen este país dejan casi todos los recursos financieros en el aparato de gobierno que no sirve para nada. Hago una analogía de esto. Es como si viviéramos dentro de una casa donde está metido un elefante. Imagínate un elefante dentro de la casa, en la sala o en la cocina. Y el administrador de la casa, en este caso el papá, te dice: para mejorar nuestros problemas vamos a traer un plomero para que instale una máquina que saque agua de nuestro pozo y nos venda nuestra propia agua. Luego tú le dices: pero papá, si arreglas la bomba de agua, no necesitamos de un plomero. Además, tenemos un maldito elefante en la casa. Y luego te contesta: bueno, pues para solucionarle el problema vamos a pintar las paredes. Tú le contestas: papá, ¿y el elefante? Te dice: bueno, vamos a comprar un coche nuevo. Sí, papá, ¿y el elefante?
Bueno, vamos a regar más el jardín. Sí, papá, pero ¿y el elefante? Te dice, bueno, entonces ahora tu cuarto será la cocina y la cocina será tu nuevo cuarto. Le dices, sí, papá, ¿y el elefante? Te responde, bueno, vamos a comprar una sala más pequeña para que quepamos donde está el elefante. Sí, ¿y el elefante cuándo lo sacas? Te dice, bueno, vamos a pasar por ahí cuando el elefante esté dormido. Y luego tú, enojado, le respondes, papá, queremos que saques al puto elefante de la casa. Ese es el problema. Si dejas de mimarlo poco a poco, dejará de ser tu amigo. Si dejas de alimentarlo poco a poco, se va a ir debilitando. Si hacemos la puerta un poco más grande para que quepa, será más fácil sacarlo. Y al final, ya que esté débil, cansado y no tenga nada que hacer aquí, si todos lo empujamos hacia afuera, entonces nos vamos a deshacer del pinche elefante que no permite vivir en esta casa. Precisamente así nos responde el cártel del PRI. ¿Cómo carajos es posible que ante nuestro desastre nacional lo primero que quieran hacer es privatizar Pemex, chingado? Luis Videgaray, chingas a tu putísima madre, maldito patán. Das asco. ¿Te das cuenta del tamaño de su ambición? ¿Sabes cuánto dinero representa que estos señores les concedan el 1% de los ingresos de una petrolera a cambio de los contratos? Ese 1% significan billones de pesos. ¿Qué chingado les va a interesar a esos delincuentes la situación del país, los millones de pobres que habemos en este país? Nada, para ellos no existes, para ellos no existimos. El gobierno es solamente una extensión de los grupos empresariales y de los cárteles de la droga. Eso ya ha quedado demostrado una y otra vez. Estamos en guerra. Nos están despojando de nuestro patrimonio nacional, de nuestros derechos inalienables como la democracia, de nuestros derechos de los trabajadores y de nuestros recursos naturales. Es un verdadero fraude pagar impuestos porque a mí de nada me sirven. Se supone que yo pago impuestos para verlos trabajando en un desarrollo nacional que a mí me sirva, que a todos nos beneficie, no que al contrario, se utilicen esos impuestos para perjudicarme. Es un verdadero fraude este sistema y pagar impuestos. Tenemos que hacer grandes esfuerzos. Yo estoy convencido de una cosa. Esa reforma energética se va a aprobar, a menos que los ciudadanos hagamos un esfuerzo histórico para evitarlo. Todos a tomar las gasolineras del país, todas, a cerrar las carreteras, a paralizar el país, a cerrar hasta el pinche aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pero que no nos roben nuestros recursos naturales. Creo que ya somos una sociedad suficientemente madura para saber elegir. Hace 6 años elegimos al mejor candidato y le cerraron el paso. Ahora no solamente supimos elegir, sino que supimos apoyar con cientos de manifestaciones y protestas antes y después de las elecciones en todo el país. Eso fue histórico. Ahora lo que hace falta es saber actuar de manera constante, de manera unida, de manera contundente, de manera inteligente. Hace 2 años, en Francia, el gobierno propuso aumentarle 5 años a la edad de la jubilación. ¿Saben qué sucedió? Todavía no habían terminado de anunciar la propuesta cuando ya todas las gasolineras del país estaban tomadas por los ciudadanos. Duraron más de un mes sin gasolineras. Las refinerías estaban también paradas por los trabajadores. Francia estuvo paralizada por más de un mes en 2010. Eso, chingada madre, es una sociedad madura. Esos son los ejemplos de lo que debemos de hacer. Otro ejemplo, este mismo año, en el estado canadiense de Quebec, el gobierno anunció el aumento de $300 anuales a las colegiaturas universitarias. Simples $300 de incremento que hasta aquí en México los podríamos pagar a una educación universitaria de primera calidad. ¿Saben qué hicieron los estudiantes? Tomaron todas las universidades del estado y comenzaron a manifestarse todos los días por las calles céntricas de la ciudad de Montreal y de Ottawa. Hubo inclusive marchas de desnudos, hubo miles y miles de estudiantes que llegaron de otros rincones de la provincia. ¿Y en dónde pararon estas propuestas? En elecciones anticipadas para la gubernatura del estado de Quebec, aunque allá no se le llama gobernador, se le llama primer ministro. Bueno, pues después de esto ganó el partido de oposición y ese nuevo gobierno
anunció inmediatamente que no aumentaría esos $300 a sus cuotas anuales. Eso sucedió por un incremento de $300 anuales. No me imagino lo que hubieran hecho si les hubieran hecho un fraude electoral como a nosotros. Está también el otro magno ejemplo reciente de Islandia, que si no estás enterado o enterada, ve el video que subí sobre la revolución islandesa para que veas lo que es una sociedad que reacciona, unida. En fin, ejemplos hay muchos. Somos un país grande en proceso de madurar. Nadie quiere ese burdo partido del PRI en el poder. Estamos cansados de esto. No entiendo por qué debamos dejar a esa gente en el poder y seguir como si nada. Tenemos que hacer lo mismo que hicieron los franceses hace 2 años, tomar todas las gasolineras, salir a tomar el Congreso de la Unión y los congresos locales también. No es posible que medio México esté dormido cuando el gobierno está haciendo toda esta barbarie. Platica esto con tus papás, platícalo con tus amigos, investígalo por tu cuenta, organicémonos y reaccionemos. Que el gobierno sea para los mexicanos y no para los empresarios y extranjeros. Que el petróleo sea para los mexicanos y no para los empresarios extranjeros. Hace un mes ya te dejaron ir la reforma laboral, lo que no hará más que desastres en nuestro país, y tarde o temprano te afectará a ti personalmente si no te ha afectado todavía. Ahora te van a dejar ir también la reforma energética que va a dejar al país sin ingresos. Solo unos cuantos multimillonarios es lo que va a dejar. ¿Hasta cuándo, México? ¿Hasta cuándo dejarás que te estén violando? No a la reforma energética.